¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Lipden Ojeda. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más a través de este espacio. Ya jueves 17 de octubre de 2019 y tan solo un día nos separa del tan esperado fin de semana. Le platico que hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y también el Día Mundial contra el Dolor. El objetivo de este día es hacer una llamada de atención sobre la necesidad de encontrar con urgencia alivio al sufrimiento que padecen las personas con aquellas enfermedades que son causantes de dolor. Desafortunadamente también este día falleció Alicia Alonso a los 98 años de edad. Ella es, o era más bien, un ícono de la danza en el mundo. Con esto iniciamos este espacio informativo. Le invito a que se quede con nosotros. Arrancamos con las noticias. Yucatán, sitio estratégico para las inversiones en el sureste, y para muestra solo falta un botón. Le cuento que esta mañana el gobernador Mauricio Vila Dosal dio el oficial arranque de la construcción de una planta de molienda ubicada en Numán. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició la construcción de la nueva planta de molienda de Holcim, México. Para nosotros es muy importante no solamente la inversión que se está realizando, 40 millones de dólares, además de 400 empleos que se van a estar generando cuando esta planta ya esté en funcionamiento, sino que podamos tener más competencia en el tema del cemento. Yucatán, el sureste, somos de los lugares donde el precio del cemento es más caro en todo el país. Ubicada en Oman, la planta de molienda comenzará sus operaciones a fines de 2020 y tendrá la capacidad de producir más de 650,000 toneladas de cemento al año. Su principal objetivo es optimizar los procesos logísticos y mejorar los tiempos de entrega a los clientes de la región. El director general de Holcim México, Jaime Gil Tinoco, aseguró que Yucatán es un sitio estratégico para inversores por su geografía, seguridad, talento humano e infraestructura. Además, Progreso es importante para suministrar la planta, que está lista para participar en proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Vila Dosal reconoció la confianza de las empresas porque su colaboración es relevante para que Yucatán sea el tercer estado con mayor crecimiento del país. En el estado se invertirán más de 40,000 millones de pesos que generarán aproximadamente más de 30,000 empleos. La mejora regulatoria y las inversiones en energías limpias y seguridad atraen inversiones que benefician a las familias yucatecas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y en el municipio de Jomún se inauguró el Otoño Cultural, que finalizará el próximo 31 de octubre y que estará presente en 10 diferentes municipios. El objetivo es que haya cultura para todos. Así lo dijo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Al inaugurar el Otoño Cultural en Jomún, el gobernador Mauricio Vila Dosal señaló que los espectáculos se presentarán en 10 municipios para descentralizar la cultura, una prioridad para su administración. La cultura desafortunadamente no llegaba a los municipios del interior del estado. Con nosotros eso está cambiando. Miren, normalmente esta inauguración se hubiera hecho en el Teatro Peón Contreras. Y se hacía en el Teatro Peón Contreras porque todos los eventos se hacían en la ciudad de Mérida. Muy pocos eventos salían. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, calificó al Otoño Cultural como la fiesta del patrimonio yucateco, que se extiende a comunidades del estado. También es la fiesta de nuestra esperanza, la fiesta de la paz social que brota de la vida artística y cultural que late fuerte en los corazones de todos los yucatecos y las yucatecas. El Otoño Cultural es la fiesta más antigua y tradicional de Yucatán. En él aparecieron grandes artistas en los escenarios de Mérida.
Y hoy, de acuerdo con la visión del gobernador Mauricio Vila Dosal, aparecen artistas de Yucatán por toda la geografía del estado. Como parte de la inauguración del festival, se presentó el Ballet Folclórico Juvenil y la Orquesta Jaranera del Estado, así como el grupo Ensamble. Se presentarán más de 600 eventos en el Otoño Cultural que concluirá el 31 próximo. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y también como parte de la cartelera de espectáculos del Otoño Cultural, la obra El Pichán metió la pata se presentará ahí mismo en Junucma, donde le contaba que fue la inauguración. Parte de la historia son dos artistas de la época de oro que se apoderan de una casa para poder sacar a Salma. Salma la llevan los pichanes y bueno, la abuela que se queda pues temerosa de dónde está Salma, habla la prima, que es la Mulish, que en este caso es interpretada por Andrea Herrera, entonces para buscar dónde está el cuerpo de Salma, ¿no? El Pichán metió la pata se presentará en los bajos del Palacio de Junucma en homenaje al comediante Raúl Niño, quien desafortunadamente falleció recientemente. Raúl era muy querido de verdad en todos los municipios. Yo creo que él ha trabajado en todos los municipios del estado y realmente le gustaba mucho el comprometerse con la gente, el estar en contacto con la gente misma y el no perder esas tradiciones, esas costumbres de rescatar a la familia para ver un buen teatro. Agéndelo de una vez, la obra se presentará el próximo 19 de octubre a las 8 de la noche y la entrada será totalmente gratuita, pero no se preocupe, si usted no puede asistir a la presentación de Junucma, pues en Tizimín también habrán espectáculos como parte del Otoño Cultural. Ahí los Chetos presentarán un show cómico regional. Nos atrevemos a a tocar el tema de la actualidad en este momento, cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de pensar, de vestir y hasta de enamorar, ¿por qué no decirlo? Y subimos al escenario donde mi hermano Zipitucho y un servidor con otro compañero, un nuevo talento que viene empujando con todo, que se llama Christopher Pech, pues llevamos un trío y nos encontramos una pareja ya como que discutiendo y nosotros tratamos de enamorarlos con nuestras canciones y en realidad terminamos peor. Los Chetos tienen un gran reto, pues explicaron que aunque llevan años presentándose en el oriente de Yucatán, el público es conocedor y exigente, así lo dijeron. La gente en todo Yucatán pues es muy calurosa, o sea, cuando algo le gusta, no se mueve de allá, está aplaudiendo, está atento, es muy sincera la gente y muy conocedora también en Yucatán. Y cuando no le gusta algo, ahora sí que aunque se lo achoques, no lo quiere. Así es el yucateco. Somos muy, muy conocedores y muy ricos en nuestra cultura. Así que tome nota, el show se presentará este sábado a las 8 de la noche y la entrada también será completamente gratuita. En otras cosas, le cuento que hay más recursos extraordinarios para carreteras del estado, como por ejemplo del Selle Canicap y el de Yaxha Pencuyut, solo por mencionar algunos. Y en esta ocasión vamos a hacer imitaciones aprovechando que estamos en el oriente de los Tigres del Norte. Pero de Temozón de por allá. Lo del norte de Monterrey. Hacemos en vez de el trío los Panchos, vamos a hacer el trío Los Sanchos. Pues que aprovechen, porque después dicen, es que no nos traen nada, es que porque estamos lejos, nunca nos traen nada. Pues ahí está, no hay más pretexto, ahí está, vayan y diviértanse sobre todo. Ahí quedó la invitación para que asista, ya lo sabe, la entrada completamente gratuita. Y ahora sí vamos a ver el tema de las carreteras en Yucatán. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte destinó 31.5 millones de pesos para labores de conservación y rehabilitación de 32 kilómetros divididos en 5 obras que forman parte de la red estatal de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Con el recurso adicional se ejecutan labores de mejora en 5.1 kilómetros de camino de Tixpehualcuca y 5.1 kilómetros de la vía Selle Canicap, ubicadas en el centro del estado.
En el oriente se rehabilitan 5.6 kilómetros del camino Cagua-San Lorenzo y 5.9 kilómetros del entronque Valladolid-Tizimín hacia la comisaría de Santa Rita de Temozón. Al sur se realizan la conservación de 10.3 kilómetros del camino Xaya-Pencuyut. Las labores consisten en la limpieza de zonas laterales, construcción de base hidráulica y microcarpeta asfáltica de 3 centímetros, trabajos de pintura y colocación de señalamientos. Las obras forman parte de un programa de conservación adicional ejecutado con recursos extraordinarios al presupuesto anual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad. Tele-Yucatán te informa. Con esto nos vamos a la pausa comercial, pero ya llegaron los primeros saludos de esta tarde. Son para Amílcar Huicap, dice que nos sintoniza desde Ticul, y también para Margarita Camal, que manda un caluroso saludo a la familia Camal Tuyup desde Chapap de las Flores. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta hay más noticias. Esta es la belleza y riqueza natural de Yucatán. Asiste al foro, explora y conoce la naturaleza de Yucatán y descubre cómo puedes participar en el conocimiento de las plantas y animales que habitan en la península de Yucatán. Además, conocerás historias de éxito en donde los ciudadanos participan activamente en temas de salud, turismo, educación, cultura, ciencia y medio ambiente. Te esperamos el 30 de octubre a las 18 horas en la Universidad Marista de Mérida, en Mérida, Yucatán. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele-Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele-Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele-Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele-Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele-Yucatán te informa. Mire, tenemos invitados esta tarde. Nos acompaña hoy la maestra Aremia Abigail Alcocer González y le platico que ella es la coordinadora estatal del programa de fortalecimiento a la calidad educativa y responsable también estatal de la convocatoria Somos el Cambio. Maestra, qué gusto que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias por el espacio. Así es, venimos a invitarles a este concurso nacional. Justamente platicábamos de la convocatoria Somos el Cambio, que ya está abierta, está disponible para todas las escuelas de educación básica. Cuéntanos, ¿de qué trata esta convocatoria? Muy bien, pues Somos el Cambio es un proyecto, es un concurso de proyectos de impacto social para las escuelas. En esta ocasión está abierta la convocatoria para que todas las escuelas de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, puedan inscribirse. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jóvenes que se inscriban? Necesitamos un profesor que tenga ganas de documentar lo que hace todos los días en su salón de clases. Tenemos profesores, sobre todo en Yucatán, proactivos, que hacen su labor y lo hacen muy bien. Solo necesitamos un profesor, 5 alumnos, que quieran identificar una problemática de su entorno, que quieran cambiar alguna situación, y las temáticas son totalmente libres. Solo una situación que a los alumnos identifiquen que no les guste, que quieren cambiar o que les duele, puedan imaginar posibles soluciones a esta problemática.
lleven a cabo su plan de acción y luego compartan a la comunidad el antes y el después, cómo contribuyeron a esta situación que viven. Puede ser el bullying, puede ser valores, puede ser relaciones familiares, puede ser situaciones académicas o de infraestructura, algo que no les guste y que quieran cambiarlo. Solamente tienen que inscribirse a una página nacional, que ahora podemos darles los datos y ya empezar a participar de manera semanal. Nos vamos guiando a través de boletines para que ellos vayan conociendo. Es una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Por lo que nos cuenta, maestra, no solo se trata de decir esto está mal o ese aspecto hay que cambiar, sino trabajar sobre él. Sobre todo es eso, ¿no? El enseñarle, porque esa es la esencia de Somos el Cambio, enseñarle a nuestros alumnos que ellos pueden ser líderes y protagonistas de las situaciones y los cambios que puedan ocurrir en nuestro país, ¿no? Es enseñarle a nuestros niños desde el preescolar que ellos pueden tomar acciones primero y que además pueden ser escuchados y que su voz cuenta. Y además no me van a dejar mentir todos los maestros en Yucatán que sus ideas nos sorprenden. Solamente tenemos que cuestionar a un niño y ahí sale una batería de ideas que muchas veces rebasan nuestras expectativas. Y cuando en la segunda etapa, después de sentir que quieren cambiar, les decimos, vamos a imaginar qué haríamos, ahí de verdad que con ellos no hay límites. A veces somos nosotros los adultos los que limitamos, ¿no? Entonces la segunda etapa se trata de que ellos imaginen posibles soluciones, hagan un plan de acción, y en la tercera pues podamos aterrizar que sí podemos y que no. El propio profesor se sorprende, de verdad, y los que han participado, porque tenemos un historial de participación muy interesante del fenómeno que ha ocurrido en Yucatán, en donde de verdad que las propuestas y lo que ellos mismos lograron con sus alumnos les ha sorprendido los resultados que han obtenido. Sin duda alguna, la creatividad de los pequeños yucatecos es infinita. Así es. ¿Cuáles son los requisitos o las bases de la convocatoria? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir y en dónde? Perfecto. Mira, los requisitos es solamente muchas ganas de hacer un cambio en tu comunidad, ser el precursor de estos cambios. Solo requieres tu nombre como profesor, también puede ser el mismo director e incluso un padre de familia. Para los padres de familia que nos están escuchando, los del Consejo de Participación Social, la Sociedad de Padres de Familia, pueden participar. Entonces solo se requiere el nombre de la persona que va a ser el líder del proyecto, el nombre de la escuela con la que va a participar, aunque hoy sí hay que recalcar que algunos grupos independientes pueden inscribirse aunque no pertenezcan a la escuela, ¿no? Pero es un adulto y el nombre de la escuela, el nombre del director de la escuela si aplica o el supervisor y nada más. No tiene que tener la problemática establecida ni tiene que tener a los alumnos con los que va a participar. Y lo hace en una página que es somoselcambio.com, es una página nacional, o a lo mejor se nos facilita más que a través del Facebook. Buscamos Somos el Cambio, ahí lo van a encontrar, tiene un logo rosa para que identifiquen Somos el Cambio México. Y ahí van a encontrar el link, con estos datos pueden participar. ¿Hasta cuándo hay para inscribirse? El 3 de noviembre es la fecha límite para inscribirse. O sea que todavía quedan unos días más. Así para es, que pero se animen. lo importante es que no lo dejen a última hora y que ya se inscriban porque la página a lo mejor puede sufrir algo y mejor empiece porque de repente se satura. Entonces pedimos que antes del 30 de noviembre, sobre todo que después del 30, pues estamos con los pibes y los altares. Claro. Y preferimos que lo hagan antes del 30 de noviembre. Aprovechar estas últimas semanas o semana y media que nos queda de octubre para inscribirse, participar. Luego, ¿cuál es el proceso de la convocatoria? Claro que sí, el proyecto es muy flexible, no implica un trabajo adicional administrativo para el profesor, simplemente va documentando lo que va haciendo a través de estas 4 etapas que son siente, imagina, haz y comparte. Guarda fotos, guarda videos de lo que va haciendo y al final en marzo hace un videíto que puede ser casero de 5 minutos contando la historia de estas 4 etapas o si no quiere el video puede hacer una presentación en PowerPoint, subirlo a la plataforma en la que se va a inscribir y participa este año. Participaron a nivel nacional 9,203 proyectos, de los cuales se premian a los 25 mejores. Yucatán en la edición pasada quedó con 3 proyectos ganadores a nivel nacional y el premio es un viaje todo pagado, avión, hospedaje, alimentación y paseo a la sede donde se hace una premiación a los 25 mejores proyectos que este año se va a celebrar en Sonora. Muchísimas, muy interesante porque además de fomentar un cambio y hacer algo positivo por nuestra sociedad que tiene que ver con responsabilidad social, el premio también es demasiado atractivo. Así sí, y la experiencia, porque realmente viven días inolvidables en donde son tratados como héroes de México porque al final esos son, ¿no?
Sin duda alguna una experiencia que se llevarán a lo largo de su formación académica y también el profesor que social. Vive. Exactamente. Maestra, ¿algo más que desee compartir? Pues nada más animarlos a participar, de verdad solo tienen que decir sí, meterse a la página, inscribirse y con el paso de los meses nosotros les vamos guiando y van a ver que sería una experiencia inolvidable. Entonces anímense para inscribirse, nada más. Muchísimas gracias por habernos compartido esta invitación esta tarde, maestra. Gracias. Ahí quedó la invitación, ya lo sabe, aproveche estas últimas semanas del mes de octubre, la convocatoria cierra hasta el 3, pero pues no dejemos pasar el tiempo. Vamos con más noticias nosotros. Para los próximos días se pronostican condiciones de calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, pero eso sí, no se descartan los chubascos vespertinos de diversa intensidad, pero no le cuento más. Para más detalles, vamos directo al pronóstico del tiempo. Una vaguada que se extenderá sobre la sonda de Campeche y el occidente de la península en conjunto con la afluencia de humedad hacia la región favorecerán condiciones de chubascos con tormentas puntuales fuertes en el norte, centro de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en costas de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados y la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 34 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Ahora detenemos un momentito nada más en las noticias y le recomiendo que ponga atención, mucha atención a la siguiente cápsula. El Foro Telcel Empresas es un evento tecnológico, es de los más relevantes a nivel nacional y en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Tecnología y herramientas digitales. Por primera vez se está llevando a cabo en la ciudad de Mérida. Nos vamos a enfocar principalmente en 3 aspectos. Uno de ellos es la transformación digital, la otra es la conectividad de IoT y por último la experiencia del usuario. Los expositores que nos acompañan van a hablar detalladamente de cómo estas herramientas permiten a las empresas desarrollarse más ampliamente en cada uno de sus sectores. Tenemos aplicaciones para prácticamente todas las empresas de todos los sectores y también desde pequeños emprendedores hasta grandes corporativos. Las empresas que adopten más rápido la tecnología y que se adapten a los cambios van a ser quienes más rápidamente van a poder manejar todos sus controles, van a tener su organización más a la mano y son las que más rápidamente van a poder ser competitivas. Normalmente estamos muy atentos como Telcel, como empresa, estamos atentos a todas las necesidades del mercado. Hay varias encuestadoras que se hacen estudios para ver cuál es la necesidad del usuario y en función a eso se van tomando acciones precisamente para ir alimentando nuestra base de datos y ofrecerle a los clientes las mejoras que se requieren. Tenemos un sitio en internet que es www.telcel.com/empresas, en donde se encuentra toda esa información. Ahí los invitamos a entrar y verificar toda la información que tenemos. De hecho, esta es la 6ª edición que tenemos del Foro Telcel Empresas. Comenzamos en la Ciudad de México en el mes de julio, continuamos con Guadalajara, Monterrey y estamos cerrando la gira ahora aquí en Mérida, pues digo, dada la importancia que tiene como una ciudad de negocios del sureste, se está cerrando el evento ahora aquí en Mérida. Nos vamos a la pausa comercial. Mire, tenemos unos saludos pendientes, son para El Citzul, dice que nos saluda desde Paraíso Progreso. Muchas gracias por mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Tele Yucatán. Nos vamos a la pausa comercial. No nos tardamos nada y estamos de regreso.
invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Tele Yucatán. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Tenemos más noticias y mire, entregan reconocimiento a 3 personalidades por su dedicación y trabajo en impulsar al campo yucateco, porque son generadores de iniciativas que devuelven a la naturaleza el equilibrio perdido. El Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán y la Academia Mexicana de Ciencias entregó reconocimientos a Raúl Monforte Peniche, Atilano Ceballos Loesa y Armando Palma Peniche, porque son agentes de cambio en agricultura local. Monforte Peniche, quien fue el precursor de la producción de papaya Maradol y otros proyectos agrícolas, señaló que es producto de los investigadores, quienes hacen un trabajo de vital importancia. A un trabajo del CICI en su trabajo de investigar, maravilloso, de manera que yo no merezco este reconocimiento, lo merecen los amigos del CICI. Al sacerdote Ceballos Loesa y a Palma Peniche son considerados referentes del acercamiento de la comunidad científica con los productores a beneficio del campo yucateco. La presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Teresa Hernando Soto, calificó a los 3 galardonados como personajes que marcan la diferencia, porque son generadores de iniciativas que devuelven a la naturaleza el equilibrio perdido. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Y ahora nos trasladamos a Río Lagarto, sitio en donde se realizará el segundo Festival del Pulpo 2019. Para que se le vaya antojando, imagínese nada más, usted podrá disfrutar de unos huaraches, mole, papazules de pulpo o un sabroso pulpo pibil. Todo está listo para que el fin de semana se realice en Río Lagartos el segundo Festival del Pulpo 2019, Sabor, Naturaleza y Tradición. Se informó que algunos de los platillos que se presentarán en el evento, que se realizará del 18 al 20 próximo y que se podrá degustar, serán huaraches, mole, pulpo al coco, papazules de pulpo, pulpo pibil, entre otros guisos que elaborarán y venderán 12 restaurantes. Más de 80 expositores entre artesanos de joyería, ropa, zapatos, pastelería y helado artesanal participarán en el festival, que se inaugurará el viernes a las 8:30 de la noche. Entre las actividades sobresalen talleres de fotografía, observación de aves, yoga, pesca artesanal del pulpo con costo de 2,000 pesos para 4 personas, tour de flamingos y de cocodrilos, paseo nocturno en lancha, entre otras. Por las tardes actuarán el ballet folclórico de Río Lagartos, Panabá, Suquilá y Coloradas, las cantantes Marisol Centeno y María San Felipe, el saxofonista Orlando Núñez, el sellista Gottlieb Fischer, el grupo musical San Francisco, y se ofrecerán diversas actividades para niños. Con imágenes de Joaquín Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Y hablando de festivales, le cuento que se realizó el primer Festival del Ramón en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, pues le cuento que este árbol, el ramón justamente, tiene gran impacto en la alimentación, pero no solo eso, también en favor del medio ambiente. Para socializar el conocimiento de la utilidad del árbol de Ramón como fuente de alimentación, bioenergía alternativa para la reducción del calentamiento global, el Centro de Investigación Científica de Yucatán realizó el primer Festival de Ramón, que incluyó demostrativas, ciclo de conferencias y módulos de degustación gastronómica. En la inauguración, Carlos Borroto Nordelo, asesor de la Dirección General,
señaló la importancia de la especie que sirve como fuente de seguridad alimentaria para la región y el país. Resaltó los esfuerzos del CICI por aportar conocimiento, innovación y tecnología en el Día Mundial de la Alimentación. El doctor Alfonso Larquez Saavedra, investigador de la Unidad de Recursos Naturales del CICI y coordinador del evento, señaló que la planta se estudió por más de 12 años y los resultados comprobaron su utilidad y las bondades que aporta. Teleyucatán te informa. Ahora hablemos de finanzas, específicamente las del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, pues realizan ajustes a su presupuesto para poder tener disponibilidad y sacar avante lo que resta del año. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar una serie de transferencias entre partidas del presupuesto de egresos para contar con la disponibilidad presupuestaria que cubra las necesidades institucionales en lo que resta del año. En el mes de abril pasado, el instituto aplicó un programa de retiro voluntario en el que se ejerció recursos tomados del Centro de Costos de la Dirección de Administración, pero a efecto de no afectar la operatividad del instituto ante la cercanía del cierre del ejercicio fiscal 2019, el Consejo General autorizó en sesión extraordinaria las transferencias correspondientes. Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General también autorizó a la consejera presidenta María de Lourdes Rosa Moya y al secretario ejecutivo Hidalgo Victoria Maldonado suscribir una modificación del convenio específico de colaboración interinstitucional con la Secretaría de las Mujeres y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en donde la Secretaría de las Mujeres fue creada en lugar del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán y asumió todos los acuerdos suscritos por la anterior dependencia. Previo a la sesión, el IEPAC Yucatán lanzó la convocatoria a especialistas, académicos, periodistas y ciudadanía en general a colaborar en la revista CATAN, una publicación digital de periodicidad trimestral que tiene por objetivo promover y difundir la cultura política democrática del Estado. Teleyucatán te informa. También le cuento que ya inició el ciclo de cine mexicano en el Cerezo de Mérida. De esta manera acercan el séptimo arte a las personas privadas de su libertad como parte del Festival Cultural de Otoño 2019. Con la proyección de la película Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel y considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por ser reflejo del México de los años 50, comenzó el ciclo de cine mexicano en el Centro de Reinserción Social de Mérida. La actividad, que acerca el séptimo arte a las personas privadas de su libertad, forma parte del Festival Cultural de Otoño 2019, que con un amplio programa de eventos artísticos abarcará 10 días y concluirá el domingo 27. En la cuarta jornada del festival, que comenzó el domingo pasado, los internos disfrutaron de 2 películas y recibieron como invitado a Kevin Manrique Cámara, quien ofreció amena plática del cine mexicano y que está programado que haga lo propio con las demás cintas que se proyectarán. Teleyucatán te informa. Es momento de irnos a una pausa comercial. El teléfono en el estudio 940-7600. Quédese con nosotros. A la vuelta, aún más noticias. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán.
¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Continuamos con más noticias. Le platico que a partir del sábado Yucatán contará con una clínica de mama únicamente en el sureste para la detección, diagnóstico y atención oportuna del cáncer de seno y estará ubicada en la colonia Pensiones, aquí en la capital yucateca. Yucatán contará con la única clínica de mama del sureste mexicano, la cual permitirá la detección, diagnóstico y atención oportuna de las derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene la alta tecnología para hacer todas las detecciones, con una gran inversión que se hizo, y ahí mismo se va a poder hacer todo el círculo para evitar que vayan de un lado a que vayan a otro. La clínica, que se inaugurará este sábado, estará ubicada en la unidad de medicina ambulatoria del IMSS en la colonia Pensiones y contará con 2 ultrasonidos y 3 mastógrafos, de los cuales uno de ellos tendrá una mesa de esterotaxia para la toma de biopsias, así como médicos especialistas en oncología para la detección oportuna de cáncer de mama. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, siempre en el área de la salud y sobre el cáncer de mama, le cuento parte de la historia de María, una mujer que le ganó la batalla al cáncer, pero no salió ilesa. A María le tuvieron que extirpar un seno. Con valentía le hizo frente a la situación y ahora, gracias a una prótesis artesanal de alpiste, recobró su autoestima. Este es su testimonio. María Pérez Ketz, de 54 años de edad, es una de las 40 sobrevivientes de cáncer que recibieron una prótesis de seno artesanal elaboradas con alpiste a fin de mejorar su calidad de vida. Estas prótesis, que forman parte del programa La Bolsa Rosa del voluntariado del IMSS, permiten nivelar el peso corporal de las pacientes que sufrieron la extirpación de la mama debido al cáncer y con ello evitan dolores de espalda y recobran su autoestima debido a que les permiten tener una figura estética. María recordó que fue hace 8 meses cuando se percató que de su seno salía materia y acudió al médico, donde le detectaron un cáncer en etapa avanzada. En la T1 me dijo el doctor que ya era avanzado, yo estaba en etapa 4 y les digo así, es mejor que me opere de una vez, doctor, porque yo no quiero morir porque tengo hijos y tengo nietos que conocer para que crezcan, le digo. Un mes después le extirparon la mama derecha y todo parece indicar que María ha ganado la batalla. Gracias, yo estoy bien. Y oye, increíble, me siento espectacular, increíble, me siento como de 30 años. Pero no todas corren con la misma suerte. Por ello, María hizo un llamado a todas las mujeres a que se realicen sus estudios preventivos cada año y cuando detecten cualquier bolita o secreción en su seno, acudan al médico de inmediato. Pues yo cualquier muchacha que veo así me dice, ¿sabe qué me tengo? Me duele, ¿sabe qué? Le digo, anda al doctor. Chécate porque no es juego eso, porque yo ya lo pasé, le digo, cualquier vecina me platica, a mi vecina me duele acá. Yo se lo digo a las vecinas, así que se vayan, ¿no? En lo que va del año, se han detectado 240 nuevos casos de cáncer de mama, lo que representa un 14.2% más que el número de casos registrados en el mismo periodo del año pasado. En total, durante el 2018 se detectaron 291 casos de cáncer de mama, 288 en mujeres y 3 en varones. Por ello también es importante que los hombres se autoexploren, aunque no sea un padecimiento tan frecuente en el sexo masculino. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Recuerde que octubre es el mes conmemorativo sobre este tema, precisamente sobre la prevención del cáncer de mama. No lo deje pasar y acuda con su médico. Seguimos con temas de salud y es que a pesar de que efectivamente sí hay casos registrados de influenza aquí en el estado, para que esté tranquilo, tranquila, autoridades de salud descarta que haya un brote de influenza y le recuerdo que ya arrancó la campaña de vacunación y el IMSS tiene disponibles más de 300,000 dosis. En las últimas 4 semanas, las consultas por enfermedades respiratorias se incrementaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó su jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, Alonso Sansores Río. Sin embargo, descartó que se trate de un brote de influenza. Tenemos niños y escolares, es lo que estamos observando, pero esto tiene un porqué, ¿no? O sea, todos nuestros niños y nuestros escolares pues están en zonas de alta concentración. Si un niño va a la escuela pues enfermo, pues el riesgo es que pueda contagiar a gente, ¿no? Y no hablo de ningún brote, lo quiero dejar muy claro, porque siempre en esta temporada hay un incremento de infecciones respiratorias agudas. Según el Boletín Nacional Epidemiológico, en las 2 primeras semanas de la temporada estacional se registraron 16 casos de influenza en Yucatán, lo que representa el 51% de los casos del país. En las unidades de medicina familiar del IMSS inició la distribución de la vacuna contra la influenza. La vacuna la recibimos apenas el viernes de la semana pasada, estamos en etapa de distribución, ya la tenemos distribuida más o menos como en el 60-70% de las unidades médicas y estas se aplican en los módulos de atención preventiva integrada o en los módulos Prevenims. El IMSS aplicará más de 318,000 dosis de la vacuna, principalmente en niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y pacientes inmunodeprimidos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Cambiamos la página informativa para que le cuente que el compositor Fernando Leal invitó a su próximo concierto Pura Trova Pura, que ofrecerá el próximo 18 en el Teatro Daniel Ayala. Sueño loco, trovero impaciente, sueño loco, sonero caliente. Sueño loco buscando un tesoro. ¿Qué tal, amigos? Les invitamos cordialmente a este grupo clavijero a una noche exquisita que vamos a pasar en el Teatro Daniel Ayala el 18 de octubre a las 8 de la noche, en donde vamos a presentar un repertorio de mi música, esas canciones que he escrito ya desde hace mucho tiempo y que estoy escribiendo ahora actualmente, que están llenas de profundidad en cuanto a las emociones, sentimientos. Esperamos que pasen un rato muy agradable. Vamos a contar también con la presencia de Marisa González, una bailarina de danza contemporánea exquisita. Les invitamos. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta el puerto de Celestún. Estas imágenes las encontramos en redes sociales. Es un amanecer bastante peculiar, pues está pintado de rojo. Al despertar, los habitantes estaban sumamente asombrados, pues el panorama era tal cual solemos ver en las películas. Mire, ahí en su pantalla las imágenes de la que le estoy platicando. Justamente como de película. Tenemos los últimos saludos de esta tarde y son de Francisco Sosa, que manda a saludar a su mamá Landy Cecilia y a su hermano Raciel Sosa. Él dice que los saluda y nos sintoniza desde Lagos de Moreno, Jalisco. También este día le mando un caluroso saludo y felicitación a la señora Patricia Trejo, que hoy está cumpliendo sus 15 primaveras. Es mi señora madre, muchísimas felicidades. Yo me despido para que nos veamos mañana en punto de las 3 de la tarde para cerrar la semana como se debe con información. Mi nombre es Liv de Nojeda y se queda con los deportes. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. Pregúntame. Pregúntame.
Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es jueves, estamos listos para presentarles lo más relevante de la jornada deportiva desde el estudio A de Tele Yucatán en una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes el tema relacionado al Tour del Adivino, esta vuelta ciclista que bueno, pues va a estarse desarrollando del 5 al 8 de diciembre en 4 diferentes etapas. Se espera participen 150 ciclistas, principalmente se enfocan a la categoría Elite. Le tendremos todos los detalles. También estaremos hablando de que se va a realizar los días 26 y 27 de este mes de octubre un seminario dirigido para la preparación y planificación de competidores de físico-constructivismo. Hablaremos de lo que va a ser el partido de mañana, la jornada número 10, apertura 2019 de la Liga de Ascenso, en la cancha del Carlos Iturralde. Los Venados FC Yucatán reciben al equipo de la Jaiba Brava del Tampico Madero. Y también tocaremos el tema de la Paralimpiada Nacional que se realiza en Colima, donde Yucatán ayer pues consiguió la delegación yucateca 5 medallas de oro en el atletismo y en bocheas. En total, Yucatán al día de hoy, cuando concluye la primera etapa de competencias, tiene 12 preseas, 9 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Y antes de saludar a mi compañero y amigo, por supuesto, Antonio Lizama, le informo, tenemos boletos para el partido de mañana de los Venados frente al Tampico Madero, encuentro que se va a realizar a partir de las 9 de la noche, mañana viernes en el Carlos Iturralde. Si usted quiere ganar uno de los 3 pases dobles, la mecánica es sencilla, a través de la cuenta de Twitter, @DeportesTeleyuc, @DeportesTeleyuc vía Twitter. Las primeras 3 personas que nos soliciten sus pases dobles para el juego de mañana de los Venados frente al Tampico Madero tendrán, por supuesto, su boleto. Nada más pónganos: quiero asistir a apoyar a los Venados y déjenos su nombre. Y ahora sí, mi estimado Antonio Lizama, como siempre el gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Así es, buenas tardes. Pues como usted ya vio, rapidito les voy a recordar entonces nuestras vías de comunicación para que usted pueda adquirir sus boletos para el partido de mañana del conjunto de los Ciervos. Teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter, como ya comentó mi compañero Mario, en @DeportesTeleyuc, @DeportesTeleyuc, y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que también pues logre comunicarse con nosotros y además adquirir sus boletos para el fútbol mañana en la noche. Y ya que hablamos del fútbol, mi estimado Mario, oye, la situación del Tiburones de Veracruz, ¿no? Lamentable, que pues por adeudos a los jugadores, estos se niegan a jugar precisamente el día de mañana su partido de la Liga MX contra Tigres, pero la Federación Mexicana ya dijo que de no hacerlo, desafílen al Veracruz y automáticamente descendería.
Correcto, y es que el partido es contra el equipo de los Tigres, la fecha número 14 de la Liga MX, aunque el equipo de Veracruz ya anunció que podría, en caso de que el equipo grande, los jugadores del equipo grande se nieguen a participar en el encuentro mañana en el Luis Pirata de la Fuente a partir de las 9 de la noche, utilizarían al equipo de la Sub-20 para evitar el descenso obligatorio y directo en caso de no afrontar el partido. Lo cierto es que el equipo salió de un los Salvador, Tigres, que es precisamente Ricardo Peláez, quien era directivo de la América, yo era directivo de ese equipo, que ya salió también para defender a ese equipo, e incluso ya dijo que las Chivas también, las Chivas podrían aportar parte del presupuesto para pagarle a los jugadores. Bueno, al menos hay un gesto pues importante para... Se está moviendo, ¿no? Se está moviendo, ¿no?, esta situación. Lo cierto es de que el equipo de los Tigres ya está viajando a Veracruz para afrontar entonces el encuentro de la Apertura 2019, la fecha 14, mañana a las 9 de la noche en el Luis Pirata de la Fuente. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el partido sí se va a dar, sea con el equipo grande que ya dijo que no va a participar, o bien con la filial Sub-20. Y siguiendo con la información, ahora vámonos al tema del ciclismo, y es que se presentó lo que va a ser el Tour del Adivino del 5 al 8 de diciembre, un evento donde definitivamente se espera la participación de pues más de 100 ciclistas. Aquí le platicamos la historia completa. Con un total de 4 etapas, del 5 al 8 de diciembre próximo se realizará la ruta de ciclismo El Tour del Adivino, anunció este jueves en conferencia de prensa Juan Manuel Yapur Cisneros, director del evento. Se va a desarrollar del 5 de diciembre al 8 de diciembre. Empezamos en Mérida con un circuito nocturno en Paseo Montejo, lo cual es toda una innovación, para después continuar con etapas con epicentro en Uxmal. Vamos a recorrer los municipios de Ticul, de Muna y de Santa Elena en un evento que promete destrozar el entusiasmo y las piernas de los participantes. El Tour del Adivino, en su edición 2019, iniciará con un circuito nocturno en Paseo de Montejo. La primera etapa será la Ruta del Enano, con el recorrido de 54 kilómetros. La segunda, el sábado 7, con la Ruta Uxmal-Cabá-Labná-Uxmal, de 80 kilómetros. La etapa 3, una prueba contrarreloj Uxmal-Muna. Y finalmente, la etapa 4, será el domingo 8, con la Ruta del Mago, saliendo del Cerro de Muna. En este caso, el formato del Adivino es un formato que está dirigido a competidores elite, ciclistas con experiencia, por lo que lo limitamos a 150 participantes en 3 categorías. La categoría abierta varonil, abierta femenil, máster varonil mayores de 40 años y nada más, son 3 etapas, perdón, 3 categorías. Bueno, ahorita tenemos ya confirmados un equipo de Estados Unidos, 2 equipos de Belice. En el Tour del Adivino, al ser una competencia en formato elite, participarán 150 ciclistas de Estados Unidos, Belice y México, y entregará como premio 10,000 pesos al primer lugar general del torneo. Bueno, vamos ahora al deporte del músculo, al físico, constructivismo. Los días 26 y 27 se va a realizar un seminario precisamente de lo que es la preparación y planificación para los competidores de esta disciplina. Los días 26 y 27 de octubre en esta ciudad se realizará el primer seminario de preparación y planificación de entrenamiento para competidores de físico-constructivismo, curso que impartirá el Mister México 2018, Charly Rodríguez, informó en conferencia de prensa Eric Moreno Guerra, organizador del evento. Es un seminario de nutrición y entrenamiento impartido por nuestro campeón Mister México Absoluto 2018 y Super Show el 2019, uno de los mejores físicos actualmente en México, Charly Rodríguez. Estará con nosotros el sábado 26 de octubre, donde nos dará su parte teórica en este local, y el domingo 27 en un gimnasio del norte de la ciudad, la práctica, donde nos va a enseñar a hacer todos los ejercicios. Esperamos contar cerca de unas 60, 70 personas. Yo sí me pongo 70 porque es el tope máximo que tenemos aquí en la capacidad. Dijo que además se tocarán diversos temas de interés para los deportistas, como es el caso de la farmacología y de cómo desarrollar los músculos, pantorrillas y brazos,
así como también de la forma de cómo se debe manejar la parte mental durante una competencia. Queremos que nuestros jóvenes estén siempre a la vanguardia, ¿no? Actualmente estamos en la parte sureste, pero por ejemplo en esta ocasión van a venir de Chiapas, de Cancún, de Campeche, de Chetumal y de Valladolid. Pero sí queremos más adelante ir avanzando en la parte del centro para acá y, ¿por qué no?, del norte. Parece ser que hay uno, con él hoy me voy a comunicar, de Tamaulipas, que viene desde allá a visitarnos. Finalmente, Eric Moreno Guerra aseguró que el curso no es únicamente para practicantes del físico, sino también para todo el público en general que desee mantener una vida saludable y llena de ejercicio. Bueno, pues Denilson Gil ya se comunicó vía Twitter. Recuerden, @Deportes Teleyug. Estamos dando 3 pases dobles para el juego de mañana de los Venados frente al equipo del Tampico Madero. Todavía quedan 2. Únicamente las solicitores vía Twitter, @Deportes Teleyug. Tenemos pausa, regresamos. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate. 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 Mañana se juega la fecha 10 del ascenso en el Carlos Iturralde. Después de la pausa por la fecha FIFA, la actividad del circuito de ascenso regresará este viernes al estadio Carlos Iturralde Rivero, cuando los Venados FC Yucatán enfrenten a la Jaiba Brava del Tampico Madero en partido correspondiente a la fecha 10 de la Apertura 2019. Edgar Morales será el árbitro central en el partido que está programado para arrancar a las 9 de la noche. Jonathan Gómez y Adrián Bielmas serán sus asistentes en las bandas y Jesús Soto fungirá como cuarto árbitro. A pesar de que en los últimos 5 partidos únicamente han sacado una victoria, que fue por la mínima diferencia ante los Toros del Celaya, obtener el triunfo este viernes ante el Tampico Madero metería al conjunto de Sergio Orduña al selecto grupo de los primeros 7 de la tabla, que serían los invitados a la liguilla, cuando, tras este compromiso, únicamente restarán 3 desafíos al torneo. Con 16 puntos, el Tampico Madero ocupa el 5º lugar de la tabla, mientras que los Venados, con 13 unidades, son el 9º lugar. En la siguiente jornada, que será la antepenúltima del torneo, los Ciervos visitarán a los Cafetaleros de Chiapas en el estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez. Y en la Paralimpiada, hasta el momento, Yucatán ya cosecha 12 medallas. Yucatán terminó la primera etapa de la Paralimpiada Nacional, con sede en la ciudad de Colima, con la cosecha de 12 medallas, de las cuales 9 son de oro, 2 de plata y 1 de bronce. En la última jornada del atletismo y de las bochas, y que marcó la primera etapa de esta justa nacional, Yucatán sumó 5 metales de oro por conducto de Yaidemi Cajija Cámara, Rodrigo Águila Lara, Ricardo Canulzul y Ángel Paredes. Yaidemi Cajija Cámara subió a lo más alto del podium en la prueba del salto de longitud y lanzamiento de jabalina F-13 juvenil mayor. En total, Cajija Cámara se llevó 3 metales dorados en 3 pruebas en las que tomó parte. Rodrigo Águila Lara, de la categoría juvenil mayor T11, también se colgó su tercer metal dorado en la prueba de los 200 metros planos. Por su parte, Ricardo Canulzul ganó la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco F-13, categoría juvenil mayor.
La última presea dorada de la jornada para Yucatán fue por conducto de Ángel Paredes Quintal en el lanzamiento de disco F-37 Juvenil Mayor. El humanense lanzó 25.33 metros. A partir del viernes por la tarde iniciará la segunda etapa de este certamen paralímpico. Pues muy bien, 12 preseas para los atletas yucatecos en esta Paralimpiada Nacional en Colima. ¿Nos vamos? Vámonos. 3 palabras para despedirnos. Rápido. Gracias. Buenas tardes. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón.